Hola, mi nombre es Alejandra Hernández Posada. Soy estudiante de docencia universitaria virtual. Mi compañera de equipo es Diana Margarita Perea Saavedra. Soy de profesión terapeuta respiratoria y mi compañera es jefe de enfermería. Vamos a comenzar respondiendo la pregunta: ¿qué necesita la educación superior en Colombia para ser innovadora y cómo las neurociencias nos pueden aportar a esto? Comencemos. Muchos sistemas educativos en el mundo se están preguntando constantemente: ¿qué debe adquirir los estudiantes para alcanzar una participación activa en los campos sociales y productivos? Y en consecuencia, ¿cuál es el papel de la educación en dicho proceso? ¿Cómo la educación está interviniendo en ese proceso? Richard Mudnan, economista, profesor de la Universidad de Harvard, cuyo campo de investigación es la relación entre economía y educación, nos hace una invitación y nos sugiere observar cómo el uso de las computadoras ha modificado las actividades cotidianas, llegando a la conclusión que las nuevas habilidades están relacionadas con todo aquello que no se puede dejar solamente al computador, es decir, con la resolución de nuevos problemas. Y esto lo hace abordando dos conceptos fundamentales. El primero de ellos es el pensamiento experto, que consiste en la capacidad para identificar y resolver los problemas. El segundo concepto es la comunicación compleja. La comunicación compleja es la habilidad de generar información crítica y de ser capaz de comunicarla de manera convincente a otras personas. Para poder explicar cómo se llegó a la solución de los problemas, deja claro estos dos conceptos. Y eso conlleva a que se trabaje en equipo, que es una de las cosas más importantes que estamos viendo en la educación, poder identificar el aprendizaje colaborativo, ¿cierto? Y cooperativo. Es importante también aprender otros idiomas, es importante tener un dominio de las matemáticas y es importante también la lectura y el lenguaje. Muchas de estas habilidades anteriores que acabo de nombrar se deben aprender en las instituciones, pero eso exige un cambio drástico en la manera como enseñan los profesores. Es decir, toda esta responsabilidad se está viendo reflejada en los docentes, en los profesores. En Colombia es importante meter en la educación, innovar en la educación, haciendo que los docentes se preocupen porque los estudiantes aprendan a manejar bien la tecnología, dado que la principal innovación en la última década para el sector educativo ha sido la incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, es decir, las TIC. La innovación, meter las TIC en el aula. Para el logro de todas esas actividades se requiere del docente, que ya lo dije anteriormente, es el principal responsable de esto, ¿sí? Para lograr un cambio en la educación innovadora, se debe comenzar por el docente. Se requieren docentes hacia la diferencia. Y es acá donde la neuropedagogía juega un papel importantísimo y les ayudará a entender el aprendizaje de sus estudiantes en esta era que es conocida como la era digital. En los últimos años, la neuropedagogía ha revelado los increíbles misterios del cerebro y sus funcionamientos, los cuales aportan conocimientos fundamentales al campo pedagógico y las bases neurales del aprendizaje, de la memoria y de muchas emociones que son diariamente estimuladas y fortalecidas en el aula. Es decir, está encargada
constantemente la neurociencia de estudiar cómo se da ese proceso de aprendizaje con el cerebro. Y es importante que dejemos claros dos conceptos. El primero de ellos es el aprendizaje, que se denomina al proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Ocurre dentro y fuera del aula. Puede ocurrir en la enfermedad y en la normalidad. Puede ocurrir en la niñez o en la adultez, en la vejez, y múltiples factores influyen en sus resultados. El siguiente concepto que tenemos que tener claro y debemos conocer es la educación. La educación, como se sabe, involucra dos acciones fundamentales: la de enseñar y la de aprender. Las investigaciones científicas sobre la conducta humana y el funcionamiento cerebral brindan información valiosa sobre cómo los seres humanos enseñamos y cómo los seres humanos aprendemos. Las neurociencias pueden influir en la educación de Colombia, pueden ser innovadoras, ya que facilitan la comprensión de procesos cognitivos claves para la enseñanza-aprendizaje, tales como son la memoria, la atención, el lenguaje, la lectoescritura, las funciones ejecutivas, la toma de decisiones, la creatividad y la emoción, entre otros muchos. También puede resultar importante para el entendimiento de algunas situaciones donde el aprendizaje está en riesgo, situaciones en que alguna patología no permiten la adquisición del conocimiento mediante los procesos normales, ya sea por alguna patología, alguna anormalidad cognitiva o física, cualquiera de las dos. Finalmente, los docentes tenemos que tener unas características y debemos involucrar en nuestra metodología de enseñanza muchas cosas, pero entre esas la más importante es la neurociencia, que nos va a ayudar tanto a los docentes como a los estudiantes, como docentes para aprender cómo los estudiantes aprenden y a los estudiantes para que también se den cuenta cómo se genera ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, dentro de las características o los puntos importantes que debemos tener debemos tomar en serio la investigación del cerebro. Como lo he dicho anteriormente, investigar, estar estudiando, leyendo cómo se produce ese aprendizaje en el cerebro, fisiológicamente, anatómicamente. Debemos cambiar nuestro pensamiento y práctica a base de lo que sabemos del aprendizaje compatible con el cerebro. Y es importante adquirir una buena base de información científica sobre cómo aprende el cerebro. Como lo pueden ver, todo está enfocado en dos cosas fundamentales. Una, la responsabilidad del docente con la manera como transmite el aprendizaje. Y la segunda, el cerebro, el proceso del cerebro, el proceso del aprendizaje, cómo se comporta anatómicamente, cómo se comporta fisiológicamente, para lograr unir y generar un verdadero aporte a la educación y se produzca una innovación en la educación en Colombia. No se puede dejar por fuera, como lo dije inicialmente, las tecnologías, las TIC, todas las herramientas y todo lo que viene nuevo con esta era de la globalización. Debemos de salirnos del currículo tradicional,
debemos contextualizarnos en un currículo más del siglo XXI, tratando de meternos en los cambios que se dan en la parte social, en la parte cultural, en la parte económica y obviamente en el crecimiento y en la potencia que va teniendo cada país, que por ende tiene que ir de la mano la educación. Muchas gracias.